Seguimos con la unidad de aprendizaje número 1, desarrollo del plan de marketing del pequeño negocio, de la unidad formativa marketing y plan de negocio de la empresa. Ya hemos visto en el vídeo anterior los dos elementos del marketing mix, producto y precio. Y en esta vamos a ver los otros dos elementos del marketing mix, que son la distribución y la comunicación. Cuando hablamos de distribución, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de aquellos elementos, procesos y actividades que llevamos a cabo para hacer llegar a nuestro cliente el producto o servicio de la empresa. No para que se entere de que el producto existe o de sus características, que eso sería la comunicación, sino para hacer llegar el producto a nuestro cliente. Es decir, si nosotros tenemos una tienda de venta de productos para mascotas, por ejemplo, la distribución es mediante tienda física y la comunicación será pues el cartel o incluso la decoración interior. Pero la distribución es mediante tienda física. Entonces, dentro de los diferentes mercados podemos tener diferentes alternativas de distribución. Y dentro de la distribución podemos tener diferentes canales. Normalmente, cuando hablamos de canales de distribución, hablamos de la distancia que hay desde que se fabrica el producto hasta que se llega al consumidor final. Tengamos en cuenta que hay mercados donde el consumidor final o el cliente no es un consumidor en el sentido estricto, una persona consumidor, sino que es una empresa. Existen los mercados industriales donde mi cliente es una empresa. Bien, en definitiva, de lo que se trata es de saber hasta qué punto, o de tener claro hasta qué punto quiero poner distancia entre mi producto o mi empresa y el cliente y mi cliente. Entonces, tenemos diferentes alternativas. Por ejemplo, los fabricantes que venden directamente al consumidor final. ¿Esto dónde se da? Alguien estará pensando, hombre, un fabricante de zapatos no vende directamente al consumidor final. Depende. Un fabricante de zapatos artesanos puede vender directamente al consumidor final. Manolo Blahnik seguramente recibe encargos de clientes concretos a los que les hace zapatos a medida. Un sastre es un fabricante que vende al consumidor final. Un modista que hace trajes de novia a medida, pues es un fabricante que vende al consumidor final. Y una persona que hace mermeladas artesanas y las vende en un mercadillo del agricultor es un fabricante que vende al consumidor final. Ahora bien, cualquiera de ellos puede decidir poner un intermediario entre él y el consumidor final. Es decir, el fabricante de mermeladas artesanas puede decidir comercializar las mermeladas no en mercadillos de agricultor directamente, sino a través, por ejemplo, de tiendas de productos ecológicos, pongamos por caso, o incluso de tiendas gourmet, por ejemplo. Entonces, en este caso, está poniendo un minorista, alguien que vende directamente al consumidor final. El fabricante de mermeladas, la persona que hace las mermeladas, se las vende al comercio minorista, que a su vez se las vende al consumidor. Pero también podemos estar en una situación completamente distinta. Yo soy una fábrica de mermeladas tipo un Ero, por ejemplo, o Helios, o cualquiera de estas, Darfur, la vieja fábrica, etcétera. Fabrico mermeladas, se la vendo a un mayorista, es decir, a alguien que me compra contenedores de mermelada, que a su vez se las vende a los supermercados, o a los supermercados o a los hipermercados. Y en este caso, el mayorista hace una labor de intermediario, vende al minorista, que a su vez es otro intermediario, que vende al consumidor final. Por ejemplo, ¿qué pasa con Alcampo, Carrefour y estas grandes cadenas de distribución? Pues la mayoría de ellas compran directamente al fabricante sus productos. Pero es verdad que, por ejemplo, en sitios como Canarias, donde el acceso a los fabricantes es más limitado, es muy probable que estas empresas compren a través de mayoristas. Y, desde luego, algunos de los productos los comprarán a través de mayoristas. Ahora bien, pues Alcampo, cuando compra los quesos Majorata, posiblemente se los está comprando directamente a la fábrica de quesos de Fuerteventura. Otras posibilidades dentro de la línea o de la cadena de distribución. La posibilidad de que haya unas figuras llamadas agentes, es decir, unos intermediarios que no llegan a comprar la mercancía, pero intermedian
entre el fabricante y el mayorista. A veces el agente puede intermediar entre el fabricante y el minorista también. De alguna manera, esta figura lo que hace es que no llega a comprar la mercancía, pero hace una labor de intermediación. Es decir, le dice al fabricante, yo te busco clientes. Yo no te voy a comprar la mercancía, pero yo te busco clientes y por las operaciones que yo consiga hacer con clientes, que son estos mayoristas, tú me pagas una comisión. Esa es la figura de agente. Y finalmente, dentro de las múltiples posibilidades, existe la posibilidad de que el fabricante que está, por ejemplo, pongamos por caso en Turquía, le venda a una empresa mayorista en Turquía, que a su vez vende a un mayorista español, que a su vez le vende al minorista y que a su vez le vende al consumidor final. Es decir, por así decir, la cadena puede ser tan larga como se nos ocurra. Lo que pasa que es verdad que las figuras que participan en el canal pues son estas que tenemos aquí. Normalmente, cuando se produce la venta directamente del fabricante al consumidor, se habla de un canal directo. En el momento en el que aparecen intermediarios, se habla de canal indirecto. Si el número de intermediarios es uno solo, hablamos de un canal indirecto corto. Y si es más de uno, ya hablamos de un canal indirecto largo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Si nosotros ponemos un bar, en este caso no existe un canal de distribución estrictamente hablando. Somos vendedores directos al consumidor final. Pero lo que sí es importante, y esto vamos a verlo a continuación, es la decisión de cómo vamos a distribuir nuestro producto. Es decir, ¿lo voy a distribuir directamente o lo voy a distribuir a través de un intermediario? Me da igual, llámese mayorista, minorista, agente, lo que sea. ¿Lo voy a distribuir a través de un intermediario? Por ejemplo, si yo tengo un establecimiento físico, mi decisión es distribuir directamente, porque voy a abrir el establecimiento físico y voy a vender. Pero, sin embargo, si yo decido, por ejemplo, comprar unos determinados productos y contratar a alguien, por ejemplo, un agente que no tiene por qué estar pegado al fabricante, el agente puede estar aquí o incluso aquí. Yo puedo contratar a un agente y que distribuya entre los clientes finales el producto. Pensemos que no necesariamente, como he dicho antes, el consumidor de mi producto tiene por qué ser un particular. Puede ser una empresa. Imaginad un caso hipotético. Yo he decidido traer a Canarias unas carretillas elevadoras de diseño ergonómico súper ligero que se fabrican en Nueva Zelanda. Entonces, yo tengo contacto con el fabricante que está en Nueva Zelanda y he decidido traer las carretillas elevadoras. Es decir, yo estoy actuando, por ejemplo, como mayorista, o puedo estar actuando como minorista, en el sentido de que yo vendo, si traigo las carretillas elevadoras y mi cliente es una empresa, son empresas que tienen almacenes y tal, yo estoy actuando en Canarias como mayorista. Lo veremos en su momento, ¿vale? Estoy actuando como mayorista, pero yo puedo contratar a un agente para que venda a mis clientes. Es decir, yo hago las gestiones de compra, yo tengo los almacenes, yo doy la garantía, yo doy el servicio postventa, pero mis vendedores son unos agentes. O bien puedo contratar empleados en mi empresa y vender con los empleados. Pero en todo caso, esa distribución yo decido cómo se hace. Es más, podría plantearme un sistema completamente diferente, que es convertirme yo en agente, en el sentido de que yo visito las empresas, les digo que en Nueva Zelanda, que tengo un proveedor de unas carretillas maravillosas, tal, y bajo pedido yo pido a Nueva Zelanda la carretilla para mi cliente. Es decir, yo no almaceno las carretillas, sino que directamente lo que hago es que cada vez que recibo un pedido, le pido al fabricante. Es un sistema de distribución distinto. Entonces, las diferentes fórmulas de distribución son muy versátiles. Existen muchísimas posibilidades y como personas que podemos estar accediendo al mercado, sobre todo en estas circunstancias y con un negocio nuevo, sería interesante plantearse todas las alternativas que existen y no basarnos en lo convencional, que es tener una tienda y vender a través de una tienda o vender directamente con vendedores propios.
Y, lógicamente, no podemos dejar de tomar en consideración dentro de los canales de comercialización la comercialización online. La comercialización online es fundamental, en estos momentos cada vez se hace más importante, está creciendo exponencialmente, lamentablemente debido a la pandemia, y cada vez la están utilizando más empresas. Yo os puedo decir que, por ejemplo, aquí en Tenerife hay un pequeño bar, que toda la vida ha sido un bar, pero que es una pequeña fábrica de cerveza artesanal. Como en estos momentos la hostelería en Tenerife está cerrada, solo pueden abrir las terrazas, pues su capacidad para la venta de la cerveza artesanal a las personas que consumen en el bar o que van al bar y se la compran allí, se ha visto limitada. Bueno, pues esta empresa lo que ha hecho es, a través de LinkedIn, ha puesto una entrada en la que ofrece un número de WhatsApp al que se pueden hacer los pedidos de cerveza. ¿Es venta online como normalmente la concebimos, una página web y tal? No, pero es venta online. Es decir, yo puedo escribir a un WhatsApp, hacer mi pedido y me lo traen a casa. Es importante que los negocios utilicen las estrategias de distribución que mejor se adapten a sus necesidades y sobre todo a las de su clientela. Bien, ¿qué ventajas tiene para el consumidor la comercialización online? Pues la comodidad y conveniencia. Normalmente se pueden conseguir precios más baratos. Lógicamente se tienen muchísimas más opciones que yendo a una tienda. Existe además una cosa que los consumidores valoran mucho, que es no tener presiones del vendedor. Es decir, a veces yo tardo 4 horas en decidirme, no pasa nada. Yo estoy en mi casa, en mi página, en mi ordenador, mirando páginas web. Lo dejo, me voy, me tomo un café, como los que vuelvo. Es decir, mi proceso de decisión de compra es muchísimo más flexible y más adaptado a mis propias necesidades. Y, por supuesto, tengo acceso a un mercado global. Puedo comprar en cualquier país, a cualquier pequeño negocio, cualquier producto que se fabrique en cualquier sitio. ¿Qué ventajas tiene para el vendedor la comercialización online? Este dato que os pongo aquí es que este dato está un poquito antiguo porque este dato es del año 2017. En el año 2017 se comercializaron en España productos y servicios de forma online por valor de más de 30.000 millones de euros. Yo estoy convencida que este año 2020 esta cifra puede incluso haberse duplicado. Entonces, como vendedor, tengo acceso a un mercado global. Es decir, imaginad a alguien que venda asesoramiento, servicios, cursos. Pues tengo acceso a un mercado global, porque ni siquiera tengo que mandar un producto físico, solamente voy a mandar un producto online. Pero además, al no tener una tienda física, si el mercado evoluciona y los clientes cambian de gustos o cambian de necesidades, me puedo adaptar con facilidad. Lógicamente, montar una tienda online es muchísimo más barato que montar una tienda física. Se tienen menores costes de stock. Si soy capaz de vender online y no necesito almacenar, como está ahora muy de moda la modalidad del dropshipping, que es, yo tengo una plataforma en la que conecto compradores y vendedores. Cuando el cliente hace un pedido, el proveedor se lo manda directamente a su casa. Yo no tengo que almacenar ni tener por qué tener un almacenamiento intermedio. Es verdad que además la comercialización online permite un contacto directo con los clientes, a pesar de que se pueda creer lo contrario. Yo puedo tener un contacto directo con los clientes hasta el punto que quiera. Os puedo comentar como anécdota también, aparte, he puesto el ejemplo de las cervezas que he recibido hoy, pero también os puedo comentar como ejemplo que una de mis nueras le gusta un vino en particular que se vende aquí en Tenerife y le he enviado a Madrid un pedido con unas botellas de vino. Precisamente en LinkedIn también, la bodega ha puesto un comentario de que tienen ahora una tienda online. Yo he contestado diciendo que ya he hecho un pedido y me han contestado personalmente, dándome las gracias, ofreciéndome que pase por allí y un saludo, etcétera. Es decir, el contacto con los clientes puede ser todo lo cercano que queramos. No pensemos que la comercialización online pone distancia, todo lo contrario, es muchísimo más fácil mantener contacto directo con los clientes porque en estos momentos tenemos muchos más canales online que canales físicos. Teniendo en cuenta que en estos momentos
ir a una tienda física es muy complicado, resulta que los canales online de venta pueden ser WhatsApp, Facebook, LinkedIn, la página web, etcétera, etcétera. Y por supuesto, y esto es muy importante, tomad nota en vuestra cabeza, vivimos en el mundo de los datos. Quien controle los datos de sus propias ventas, tiene un mayor control de lo que sus clientes quieren. Y ese control se obtiene a través de las métricas que me da una página web, una red social, etc. Si yo sé cuándo entra la persona, cuánto tiempo pasa en mi página web, en qué tipo de fotos le gustan más, dónde entra más, dónde pasa más tiempo, eso es fundamental para saber qué le gusta, qué no le gusta, etcétera, etcétera. Entonces, la comercialización online nos da ese potencial. Y una vez hablados los canales de distribución, pasamos a hablar de la comunicación. La comunicación es un elemento clave. Muchas veces se confunde marketing con publicidad. Son dos cosas distintas. El marketing abarca todo, las decisiones de producto, de precio, de distribución y de comunicación. Y la comunicación es muchísimo más que la publicidad. La comunicación es, como veremos ahora, muchísimas cosas. ¿Qué objetivos tiene la comunicación? Yo normalmente lo resumo en esta frase que tenéis aquí en rojo. O sea, los objetivos son darse a conocer, vender y fidelizar. Al final se resume en esto. La comunicación sirve para que nos conozcan y nos quieran. Son dos cosas distintas. Una cosa es que nos conozcan y otra cosa es que nos quieran. Y hay muchas empresas que se basan mucho en el que nos conozcan y hacen mucha publicidad, perdón, mucha comunicación dedicada a que los clientes las conozcan y se olvidan en utilizar la comunicación para que los clientes nos quieran. Un ejemplo paradigmático de esta doble funcionalidad es Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa sobradamente conocida y, sin embargo, se gasta enormes cantidades de dinero en todo tipo de comunicación, no solo en publicidad, sino en patrocinios, venta personal, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Coca-Cola ya no necesita tanto que la conozcan, pero sigue necesitando que la queramos. Fijaros que Coca-Cola es fundamentalmente un producto con alto contenido en azúcar que en estos y además una bebida carbónica que en estos momentos pues está siendo en cierto modo denostado sobre un producto que no tiene buena prensa. Y sin embargo Coca-Cola como marca pues sigue teniendo una imagen muy positiva y de alguna manera es porque él trabaja no solo el que le conozcan, el que le conozcamos, sino el que los queramos. Dentro de la comunicación tenemos instrumentos tradicionales como la promoción. Acordaos, la promoción ¿qué es? Son aquellas acciones en las que utilizamos los precios para conseguir ventas rápidas. La publicidad, todos sabemos lo que es una estrategia de comunicación masiva, normalmente unidireccional, es decir, cuando hacemos publicidad, hacemos anuncios en Twitter, en Facebook, en televisión y no sabemos la repercusión que tiene hasta el medio o largo plazo. Las relaciones públicas, dentro de las relaciones públicas entrarían este tipo de cosas como los patrocinios, las sponsorizaciones, etc. Y luego está la venta personal. Muy poca gente se da cuenta de que la venta personal forma parte de la comunicación. ¿Qué es la venta personal? El tener un vendedor que va a visitar a los clientes. Eso es la venta personal. Y la venta personal está en el instrumento del marketing que se llama comunicación. Y luego tenemos los instrumentos 2.0, es decir, los instrumentos que han surgido gracias a la eclosión, a la masiva utilización de Internet. ¿Qué tenemos aquí? Pues por supuesto la publicidad online. Cada vez que nos conectamos a Internet recibimos bombardeos publicitarios. Tenemos el uso de redes sociales. El uso de redes sociales tiene un doble uso, el uso de publicidad, pero el uso de herramientas de comunicación con mis clientes y compradores. La mayoría de las marcas no se limitan a poner publicidad en las redes sociales. Hacen comunicaciones, generan contenido y muchas están empezando a utilizar las redes sociales como su canal de servicio postventa. Esto es importantísimo. La comunicación postventa es un elemento clave de la comunicación. Y además, una herramienta que en estos momentos está cada vez ganando más peso es lo que se llama el inbound marketing. El inbound marketing es la publicidad no invasiva, es decir, no hago anuncios que le llegan a todo el mundo indiscriminadamente, sino que genero un contenido de manera que atraigo
a personas interesadas con ese contenido y a esas personas les digo, ¿quieres seguir recibiendo cosas? ¿Quieres estar en contacto conmigo? Y cuando las personas autorizan seguir recibiendo cosas, entonces es cuando les hago ofertas comerciales. A eso se le llama el inbound marketing y cada vez está más extendido. Dentro de la comunicación e imagen del negocio, un aspecto fundamental es a quién me dirijo, con quién me comunico. Cuando solo existía como herramienta de comunicación la publicidad, pues se hacía publicidad, se contrataban los medios en el periódico y se hacía una publicidad. Y, hombre, uno podía tener una idea de que pues el periódico lo lee gente que quiere estar bien informada. Si en vez de contratar la publicidad en el periódico diario, contrato la publicidad en una revista femenina de moda, pues ahí puedo pensar que quien va a leer, quien va a ver esa publicidad, pues es un perfil determinado de posible cliente. Si además la publicidad, o si en vez de eso la publicidad la hago en una revista que se llama Caza y Pesca, pues ya sé que quien va a ver esa publicidad serán personas aficionadas a la caza y la pesca. Es decir, mi capacidad de segmentación con la publicidad, pues es la que el propio medio me proporciona. Es verdad que Internet me proporciona una capacidad de segmentación muchísimo más afinada. Pero en todo caso, esto que tenemos aquí, pues son datos o informaciones que yo necesito a la hora de tomar decisiones de comunicación. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, lo que os decía, productos y servicios que prefieren. Pues si yo hago publicidad en una revista que se llama Caza y Pesca, pues se supone que mi producto estará relacionado con algo que les pueda interesar a personas que les gusta la caza y la pesca. Por ejemplo, otro ejemplo de revista un poco particular son las revistas que nos dan cuando viajamos en avión. Tradicionalmente, esa revista estaba muy dirigida antiguamente a ejecutivos de empresa, personas que viajaban por razones de trabajo, que eran la mayoría. Desde el momento que el turismo se ha generalizado y que se ha hecho masivo, pues cada vez más esas revistas en realidad están dirigidas a público turista, a personas que viajan por razón de ocio, no tanto por razón de trabajo. Bueno, pues fundamental, a la hora de organizar nuestra estrategia de comunicación, tenemos que basarnos, o primero tenemos que preguntarnos es, ¿qué recurso voy a utilizar? ¿Qué medio voy a utilizar? ¿Qué mensaje voy a hacer? Dependiendo de a quién está dirigido. Alguien podrá decir, bueno, pero si tú haces un anuncio por la tele, lo va a ver cualquiera. Vale, si yo hago un anuncio por la tele, lo va a ver cualquiera. Pero yo en mi anuncio lo hago dirigido a quien a mí me interesa, a quien yo creo que le va a llegar mi producto. Luego lo verán un montón de personas que les entrará por un oído o por un ojo y les saldrá por el otro. Pero yo a quien quiero llegar es a mi público. Y fijaros, cada vez más la televisión en estos momentos, antes cuando solo había una cadena pública o dos cadenas públicas, pues la publicidad era toda. Hombre, es verdad que los anuncios que se hacían las empresas antes del fútbol no eran los mismos que los que hacían antes de la telenovela. O los anuncios que se ponen en los programas de por la mañana no son los mismos que se ponen en los programas de por la tarde. Ahora mismo el nivel de segmentación es enorme y las empresas tienen muy claro que poner un anuncio en El Hormiguero no es lo mismo que poner un anuncio en la película de la primera del sábado por la noche o que poner un anuncio en Sálvame. Entonces, las audiencias de esos programas están segmentadas y sus intereses pues ya están segmentados. Las redes sociales, las páginas web, Internet nos permite una segmentación muchísimo más afinada, ¿vale? Porque en Facebook, por ejemplo, tú puedes hacer eh, una publicidad dirigida a personas que cumplan un determinado perfil. Facebook y otras redes sociales lo que hacen es recopilar la información de nuestros gustos, de nuestras aficiones, de en qué páginas entramos, para proporcionárselas a las empresas. ¿Esto es una cosa fraudulenta que atenta a nuestra intimidad? En realidad no, porque no le van a dar ni mi nombre, ni mi apellido, ni ningún dato que permita llegar a mí. Lo que le van a decir es, esta dirección, por así decir, le interesan estas 4 cosas. Con lo cual yo voy a recibir una publicidad posiblemente ajustada a las cosas que a mí me interesan. ¿Eso es bueno o malo? Eso es. La historia futura nos dirá si eso es bueno o malo.
Dentro de la segmentación de públicos, a mí me gusta esta diapositiva porque esta diapositiva es una diapositiva estándar. Esto se basa en la segmentación y diferenciación de producto de hace muchísimos años, pero me permite hacer hincapié en algo importante. Tradicionalmente, la segmentación era geográfica o demográfica. Es decir, los negocios se ponían, si los negocios eran locales, y si los negocios eran locales, pues yo la comunicación que hacía era para conseguir que vengan a mi bar, pues los del barrio, los de mi ciudad o como mucho los de mi provincia. Pensad ahora mismo en un restaurante tipo El Bulli o tipo Can Roca, es decir, estos restaurantes de superlujo, gourmet, no sé qué. Si a Can Roca, que está en un pueblo de Cataluña, solo van los del pueblo, se mueren de hambre, no los del pueblo, los del restaurante, porque tienen un muy poco alcance. Lógicamente, Can Roca tiene que aspirar a que la gente coja un avión para ir a cenar a Can Roca. Por lo tanto, su comunicación no se basa en anuncios en la tele, se basa en otro tipo de cosas. Posiblemente pues pondrán algo de publicidad en revistas especializadas en artículos de lujo, revistas para viajeros, revistas de temas gourmet, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otra de las alternativas era el estudio sociodemográfico. Claro, la única... ¿Qué cosas podíamos saber de la gente? Pues hace 30 o 40 años, pues distinguíamos entre hombres y mujeres, entre personas mayores y personas jóvenes. Podíamos distinguir un poco entre la renta, es decir, las personas con un mayor poder adquisitivo y un menor poder adquisitivo. Me explico, si yo quiero poner un cartel para captar público, o sea, si yo quiero poner un anuncio para captar público de alto poder adquisitivo, pues a lo mejor no lo pongo en la tele, lo pongo en una revista de golf. Pero eso no me permite distinguir si van a ser hombres, mujeres, mayores, jóvenes. Como es golf, pues posiblemente tendrán un alto poder adquisitivo, lo cual ni siquiera sirve ya, porque ahora la mayoría de los deportes se han popularizado. También podíamos saber el nivel de educación, la clase social y la renta doméstica, pues más o menos. Hombre, si entendemos por la clase social, si son aristócratas, pero vamos, normalmente tiene que ver con la renta. Y el estado civil, claro, nos podíamos dirigir a personas solteras o personas casadas, si quisiéramos. ¿Tiene sentido eso ahora? Ahora no tiene ningún sentido dirigirnos específicamente a personas según el estado civil. Podremos dirigirnos a personas que tienen pareja o que no tienen pareja. Y dentro de las personas que no tienen pareja, personas que buscan pareja o que no la buscan. Y dentro de las personas que tienen pareja, a personas que no buscan pareja en absoluto porque tienen pareja, otras que buscan parejas esporádicas porque tienen pareja oficial. Es decir, en estos momentos el estado civil ha devenido irrelevante porque la gente comparte en las redes sociales muchas cuestiones de sus necesidades, aspiraciones, gustos, que son muchísimo más importantes. Es decir, yo no elijo un hotel cuando voy de vacaciones por el hecho de estar casada o estar soltera. Yo elijo un hotel en función de mis gustos. Y además elijo un hotel porque como estoy casada, comparo con uno que las parejas han dicho que les gusta y es romántico, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí elijo es si tengo familia o no tengo familia. Si tengo hijos o no tengo, es decir, si viajo con niños o no viajo con niños. Pero es irrelevante que esos niños sean mis hijos, no sean mis hijos, sean los hijos de mi pareja, que yo esté casado con mi pareja, que los hijos sean comunes, etcétera, etcétera. Es decir, es mucho más importante y mucho más relevante el hecho de viajar con niños o no querer tener o que no querer que haya niños que las condiciones en las que esos niños viajan conmigo. Entonces, por eso, a partir de hace unos años para acá y de la importancia de Internet, los factores psicológicos, el estilo de vida, el uso del producto, los beneficios del producto se han convertido en mucho más importantes. Y esa información, las redes sociales, fundamentalmente las redes sociales, Internet en general, pero las redes sociales en particular, nos permiten conocerla. No a vosotros y a mí, a las empresas. ¿Para qué nos sirve también la comunicación y la imagen del negocio? ¿Qué otro aspecto tenemos que tomar en consideración? La situación de la competencia. Se supone que yo hago comunicación porque
quiero que la gente me conozca a mí o consuma mi producto y no el de los otros. Si yo estuviera solo en el mercado, no necesitaría hacer comunicación. Los clientes, los usuarios, clientes o consumidores me vendrían a buscar. Pero como no estoy solo en el mercado, pues tengo que hacer comunicación. Y esa comunicación tiene que tomar en consideración los otros actores del mercado. ¿Qué posibilidades puede haber en el mercado? Las posibilidades pueden ser de competencia perfecta, que es lo normal que nos puede afectar a la mayoría de las empresas que estamos en el mercado. Es decir, hay muchos compradores, pero también hay muchos vendedores que venden cosas muy parecidas y no idénticas. Existe la posibilidad del oligopolio. En ese caso hay pocos vendedores y muchos compradores. ¿Dónde se produce el oligopolio? En los grandes mercados de materias primas, de servicios de energía, de telefonía, de las grandes compañías aéreas, las petroleras. Estas empresas son pocas empresas y muchos compradores, pero fijaros, la mayoría de las que he dicho, hombre, es verdad que la mayoría, hay muchas compañías de la luz en el mundo, pero ¿a cuántas compañías de la luz tenemos acceso cada uno de nosotros en nuestro territorio? Por eso es un oligopolio, porque en realidad tenemos acceso a pocas compañías de la luz. De hecho, fijaros que en España, por ejemplo, que el mercado de la electricidad está liberalizado, resulta que tenemos acceso a muchas comercializadoras, pero los productores son muy poquitos, ¿de acuerdo? Y luego existe un caso extremo que es el monopolio, es decir, hay un solo vendedor y muchos compradores. ¿Dónde se da esto? Cada vez se da menos. Yo os puedo hablar de que hace 40 años en España solo existía Iberia, solo existía Telefónica, solo existía Renfe, solo existía Correos. Para enviar, si queríamos enviar cartas o paquetes, solo existía Correos. Bueno, ahora monopolios globales no existen. Existen monopolios locales. Por ejemplo, la compañía del agua en un determinado municipio. Normalmente solo hay una compañía del agua. También es verdad que suele ser un servicio municipal, es decir, nos lo da el ayuntamiento, pero normalmente suele ser uno. ¿Qué otros monopolios puede haber? Pues a lo mejor pues en sitios muy pequeños, a lo mejor el transporte, por ejemplo, en el Hierro, pues si quieres ir al Hierro, solo hay un barco, una compañía naviera que va al Hierro o una compañía aérea que va al Hierro. Es verdad que cada vez están desapareciendo los monopolios, pero todavía existen algunos. ¿Dónde se producen los monopolios? Pues muchas veces hay, sobre todo en los mercados liberalizados, como son los del primer mundo, es decir, estoy hablando de Europa, Estados Unidos, América del Sur, etcétera, en estos mercados capitalistas, por así decir, ya existen muy pocos monopolios. Los monopolios muchas veces están ligados a servicios públicos, a servicios que no es que la empresa quiera acaparar el mercado, es que muchas veces, como pasa, por ejemplo, como os decía, con el transporte para el Hierro, que el gobierno tiene que obligar a una empresa a ceder el servicio, dándole pues unas condiciones especiales y permitiéndole ciertas cosas. Entonces, bueno, pues los mercados monopolísticos, es verdad que existen monopolios de facto. Por ejemplo, en estos momentos, en el mercado de los buscadores de Internet, ¿podemos decir que Google es un monopolio? Pues prácticamente sí. La realidad es que se le están aplicando regulaciones y leyes antimonopolio, porque claro, a lo mejor Google no quiere monopolizar el mercado, pero al final hace cosas que conducen a que haya monopolizado el mercado. Hay otros buscadores, pero hay que buscarlos para enterarse, ¿vale? Bueno. Bien, entonces, si partimos de que en general todos los mercados generales, cualquier mercado en el que una empresa en la que nosotros podamos trabajar quiera estar, va a ser un mercado donde hay competencia total, pues tenemos que analizar esa competencia y tenemos que saber qué nos puede pasar o por dónde nos pueden venir las presiones de ese mercado competitivo. Para eso utilizamos una herramienta que es el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Porter es un gurú empresarial de la gestión empresarial y Porter lo que dice es, ojo, no te creas que en el mercado estás tú y los que hacen lo mismo que tú. Me explico. Tengo una tienda de vinos. Y resulta que en el barrio donde tengo mi tienda de vinos hay 2 vinotecas más. Vale, mi competencia son las 2 vinotecas. No es cierto.
La competencia no son solo las dos vinotecas, porque en el supermercado de la esquina también venden vino. Alguien me podrá decir, hombre, pero no son unos vinos de la misma... Me da igual, no serán de la misma calidad, pero ¿la gente puede ir al supermercado de la esquina a comprar vino? Sí, por lo tanto, esa es una competencia. A eso no le llama Porter rivalidad de la industria. Rivalidad de la industria quiere decir, rivalidad de la industria son los que hacen lo mismo que yo. Si yo soy una vinoteca, las vinotecas. Si soy una peluquería, las peluquerías. Si soy una zapatería, las zapaterías. Eso es la rivalidad dentro de la industria. Pero ojo, porque existen los llamados nuevos entrantes. Gente que no se dedica a lo mismo que yo, gente que no es una zapatería, pero vende zapatos. Por ejemplo, las tiendas de deportes. Por ejemplo, algunas grandes superficies. Por ejemplo, Alcampo vende calzado. ¿Vale? Si mi tienda es una tienda de vinos, pues los supermercados que venden vino. Es más, hasta los bares eventualmente, porque un bar podría decir, oye, pues yo el vino por botellas también lo vendo a los clientes que me lo quieran comprar. Las tiendas gourmet, que no son solo vinotecas. Las tiendas de souvenirs. Yo vendo vinos de todo tipo, de todos los sitios, pero las de souvenirs venden vinos locales. Pues un cliente que quiera comprar un vino local me lo puede comprar a mí o lo puede comprar en la tienda de souvenirs. Por lo tanto, ojo con los nuevos entrantes. Y les llama nuevos entrantes en el sentido que yo puedo instalar mi vinoteca en una zona donde solo hay dos vinotecas más y no hay ningún supermercado, no sé qué, pero de pronto mañana se instala un supermercado. Y es alguien que no hace exactamente lo mismo que yo, pero me quita clientes. Luego están los productos sustitutos. Dices, no, yo vendo vinos, pero claro, la gente no bebe solo vino. Resulta que se pone al lado una tienda de cervezas artesanas. Es verdad que tú dices, pues no es exactamente mi competencia. A ver, la gente unas veces bebe vino y otras veces bebe cerveza. Si la gente puede elegir entre comprarme a mí el vino o comprar la cerveza al lado, pues unas veces me comprará el vino, pero otras veces comprará la cerveza. Si la gente no tiene al lado la tienda de cerveza, a lo mejor no se plantea comprar cerveza. ¿Por qué? Porque puede ir a comprar cerveza a no sé dónde. Por lo tanto, los productos sustitutos son una amenaza cuando es un producto que sin ser mi producto tiene una funcionalidad similar y puede sustituir a mi producto. Y por supuesto, si yo soy una vinoteca, los restaurantes y cafeterías, en cierto modo, son un producto sustituto. ¿Por qué? Porque yo puedo venir, o sea, mis clientes pueden venir y comprarme la botella de vino para tomársela en casa o pueden ir a un bar y tomarse la botella de vino en el bar, con lo cual ya no van a venir a comprármela. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengamos muy claro también quién es nuestra competencia. Y por supuesto, Porter va más allá y dice, y ojo, porque no solo tus competidores, productos sustitutos y nuevos entrantes te pueden hacer pupa, sino que también tus clientes en un momento dado te pueden hacer pupa. Es decir, si tú tienes un negocio y dependes de uno o dos clientes nada más, cualquiera de esos clientes mañana te llama y te dice, oye, quiero que me hagas un descuento del 30% y a ver qué haces. Por ejemplo, en el ejemplo que he puesto antes de la vinoteca, si yo soy una vinoteca que me he instalado en una zona y resulta que tengo un restaurante muy tocho en las cercanías y resulta que ese restaurante me compra el 45% de mis ventas, pues cuando ese restaurante me llame y me diga, oye, que necesito que me bajes el 25% el precio, yo podré decirle que no, pero es que es el 45% de mis ventas. Sustituir esas ventas me va a costar mucho trabajo. Entonces, Porter lo que dice es, las fuerzas que te presionan en el mercado no son solo los que hacen lo mismo que tú, no son solo los que hacen cosas parecidas a las tuyas, ni son siquiera solo los que te quitan los clientes. Es que tus propios clientes te pueden pues hacer la vida difícil. Y no digamos ya los proveedores. Claro, alguien me puede decir, hombre, los proveedores no, porque dejo de comprarles. Claro, resulta que tú compras vinos y el distribuidor de vinos que vende los vinos en tu zona es uno solo y es el que te provee de todos los vinos y mañana te sube el precio un 15%, pues la alternativa es que de pronto te quedas sin suministro. Dices, no te compro. Dice, bueno, pues ya está, no me compres, le vendo a tu vecino. Pero de pronto te quedas sin proveedor. Entonces, es muy importante. Las 5 fuerzas de Porter nos deben servir para una reflexión y es, tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en el mercado, tenemos que estar muy atentos a lo que hacen los demás, aunque nos parezca que no son nuestra competencia, y tenemos que cuidarnos bien de no poner todas las
todos los huevos en el mismo cesto de los clientes, ni todos los huevos en el mismo cesto de los proveedores. Como veis, el mantenerse en el mercado es una cuestión compleja. Ahora bien, una vez que ya sabemos cómo es el mercado, que es ese mundo complicado en el que tenemos que vivir, ¿cómo hacemos una campaña de comunicación? ¿Cómo nos comunicamos con ese mercado? Bien, para hacer una campaña de comunicación podemos hacer 3 tipos de cosas. Podemos hacer promociones, podemos hacer publicidad o podemos hacer relaciones públicas. Estos son fundamentalmente los 3 elementos de una campaña de comunicación. ¿Qué es la promoción? Como dije, la promoción son acciones que se hacen en un corto plazo. Normalmente suelen ser acciones económicas, es decir, o hago descuentos, o hago regalos, o hago regalos o doy regalo producto nuevo o regalo más cantidad del mismo producto. En definitiva, mejoro las condiciones de precio para conseguir ventas en el corto plazo. ¿Para qué se hace la promoción? Pues a veces es para incrementar las ventas en el corto plazo porque se me está quedando stock o por lo que sea, y muchas veces la promoción se hace para introducir nuevos productos. También puedo hacer publicidad. La publicidad también aumenta las ventas, pero lo hace en el medio plazo. Normalmente, salvo que no es una campaña publicitaria muy puntual que muchas veces está asociada a una promoción, a veces la publicidad y la promoción van juntas, pues salvo ese caso, la publicidad que se hace normalmente suele ir al medio plazo. ¿Qué objetivo tiene la publicidad? Pues informar sobre el negocio, informar sobre los productos, apoyar la imagen. Pensad en publicidad, por ejemplo, como la de BMW. ¿Qué tipo de publicidad hace BMW? BMW es ya una marca lo suficientemente conocida, pero tiene que hacer publicidad para que no nos olvidemos de ella. Entonces, muchas veces la publicidad consiste en un vehículo que está circulando por un paisaje maravilloso y aquella frase famosa del "te gusta conducir". Bueno, eso es apoyar la imagen de BMW, es generar el que me... ¿Os acordáis? No solo que me conozcan, sino que me quieran. Es generar ese buen rollito en alguien que está viendo el anuncio, aquel paisaje tan bonito, en la persona que saca la mano por la ventana, que está a gusto. Nos está generando una empatización que lo único que hace es apoyar la imagen positiva que tenemos de la marca, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso lo hace, por ejemplo, Coca-Cola, que como se gasta muchísimo dinero en publicidad y que tiene estas campañas de Navidad que son tan tiernas y tal. Al final lo que están haciendo es eso, apoyar la imagen. Y en todo caso, fidelizar a los clientes, convencer a los clientes de que han hecho bien en comprar ese producto, que hacen bien en comprar ese producto. Es importante que tengamos en cuenta que la promoción es propia del corto plazo, la publicidad es propia del corto, pero sobre todo del medio plazo. Y luego tenemos las relaciones públicas. Como decía, las relaciones públicas tienen que ver pues, con los patrocinios, con las sponsorizaciones, con ese tipo de cosas. Normalmente también tiene como objetivo incrementar las ventas, sin duda, pero más en el largo plazo. Es decir, las relaciones públicas son como una inversión en comunicación para que la gente no se olvide de nosotros y nos asocie a las cosas a las que queremos que nos asocie. Por ejemplo, en el caso de las bebidas energéticas, pues al deporte. En el caso de determinados productos saludables, pues a ciertas actividades saludables y así sucesivamente. Bien, una vez que hemos puesto en marcha o que queremos poner en marcha una campaña publicitaria, ¿cómo se hace eso? Hay que coordinar lo que pasa. Entonces, hay que controlar también lo que pasa. Pues se fijan los objetivos, qué quiero conseguir con esta campaña de comunicación. ¿A quién me voy a dirigir? ¿Os acordáis? La segmentación. Por supuesto, tengo que elaborar el mensaje. ¿Qué quiero decir? ¿Que tengo un producto nuevo? ¿Que mi producto es maravilloso? ¿Que mi empresa es FETEN? Es decir, tengo que decidir qué mensaje, qué voy a transmitir con la campaña de comunicación concreta. Tengo que seleccionar el medio. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Voy a usar la tele? ¿Voy a hacer vallas publicitarias? ¿Voy a hacerlo en Internet? Por supuesto, tengo que fijar el presupuesto. ¿Cuánto me quiero gastar? Y después, esta es la parte del control, tengo que valorar los resultados. Tengo que medir. Si yo he hecho esa campaña para conseguir que la gente me valore más, pues será porque tengo datos de que la gente piensa en una escala del 1 a 10, me considera pues fiable un 6,5 y ecológico un 7,2. Y después de la campaña, donde yo quiero incidir en que soy fiable y soy ecológico,
pues descubro que la gente me considera fiable en un 7,5 y ecológico en un 9,1. Bueno, pues la campaña ha tenido efecto, ha tenido un efecto positivo y ha conseguido los objetivos que estaba buscando. Una parte fundamental de esa campaña de comunicación es transmitir mi idea de negocio. Es decir, en esos mensajes de comunicación que yo hago, y fijaros, esos mensajes de comunicación pasa por un aspecto fundamental que hemos pasado un poco de pasada al principio, que es el nombre del negocio. Un aspecto fundamental de la comunicación es el nombre que le damos a nuestra empresa, a nuestro producto, a nuestro negocio. Entonces, dentro de la comunicación está nuestra idea de negocio, que es satisfacer necesidades y tener una ventaja competitiva, es decir, soy mejor que otros, satisfago tu necesidad, pero además soy mejor que los otros. Entonces, esto es parte de un mensaje, o sea, el mensaje es hago esto o soy mejor que los otros. Dentro de las campañas de comunicación, por ejemplo, hay campañas de comunicación, una que fue paradigmática hace muchísimos años de un detergente que decía busque, compare y si encuentra otro mejor, cómprelo. Bueno, pues eso es decir yo soy mejor, tanto que estoy dispuesto a que busques, compares y si encuentres algo mejor, lo compres. O bien satisfacer necesidades. Por ejemplo, pues yo explico en mi campaña publicitaria que mi producto pues quita la sensibilidad de las encías. Es algo muy concreto, satisfago una necesidad muy concreta. Entonces, esta es uno de los posibles mensajes. Y luego, otro objetivo fundamental del mensaje es que cumpla estas 4 características. Captar la atención, mantener el interés, promover el deseo de compra y mover a la acción, ¿vale? Muchas veces el mensaje, esto por ejemplo, a lo mejor la publicidad en sí no utiliza este tipo de mensaje, pero por ejemplo en Internet se utiliza muchísimo. Pulsa aquí para ver no sé qué, haz tu pedido, eso es mover a la acción. Es decir, yo pongo un anuncio, utilizo además, por ejemplo, un vídeo que mantiene el interés, ese vídeo lo hago de tales características que genero el deseo de tener el producto, comer aquella comida o utilizar aquel perfume, por ejemplo, y además te doy la posibilidad de mover a la acción. Haz aquí tu pedido. Eso es mover a la acción, ¿de acuerdo? El mensaje publicitario debe normalmente conllevar una petición de acción, ¿vale? Y dentro del soporte, que decíamos, la elección del soporte, pues tenemos miles de posibilidades todavía. Pues podemos hacer publicidad directa o publicidad indirecta. La publicidad directa es la que hacemos mediante un anuncio y la publicidad indirecta es la que hacemos mediante, pues por ejemplo, un producto que se ve en una película o en un programa de televisión. Eso es publicidad indirecta. Y los medios, pues todos los que se os ocurran, medios escritos, la radio, la televisión, el cine y los medios online. Lógicamente, en estos momentos los medios online están cada vez más creciendo y acaparando la comunicación de las empresas. Pero ojo, porque la televisión sigue siendo un medio prioritario, ¿de acuerdo? Como decía, uno de los elementos fundamentales de la comunicación es la publicidad, es el más conocido. La publicidad es una forma pagada de presentación y promoción no personal, es decir, yo presento algo, pero pago el anuncio. La publicidad tiene esa característica fundamental. Es pagada, es masiva, es decir, llega a enormes masas de compradores. Además, comunica cosas positivas, puede ser cara, además es impersonal y las herramientas pues son las que todos conocéis. Puedo utilizar cualquier soporte para hacer publicidad. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿vale? Al final, dentro de la publicidad, pues te tocan, por así decir, la fibra sensible, ¿no? Estos son ejemplos de mensajes publicitarios en vallas o en periódicos o donde se quiera poner. Para finalizar, vamos a hablar un poquito de fidelización del cliente. Ya hemos hablado de los 4 elementos del marketing y hemos dicho que los elementos del marketing son para captar, retener y fidelizar a los clientes. Bueno, pues para fidelizar a los clientes tenemos que
tener claro a qué llamamos fidelizar al cliente. Y fidelizar a un cliente es mantener con los clientes relaciones a largo plazo. Fijaros, si yo hablo con mi cliente personalmente, porque soy una empresa y mi cliente es otra empresa, y mi vendedor visita al técnico de la empresa y le convence de que compre sus productos, pues es muy fácil, entre comillas, conseguir una relación a largo plazo, porque el contacto es directo. Es mucho más difícil conseguir la fidelización cuando se utilizan medios indirectos, como es la publicidad u otros. Entonces, ahí hablamos normalmente de fidelización de marca, por ejemplo, o fidelización de empresa. Pero al final los recursos son los mismos. ¿Por qué es bueno fidelizar a los clientes? Porque facilita las ventas. Si mi cliente está fidelizado, la siguiente venta se hace sola, por así decir. Además, aunque parezca increíble, en una empresa que tiene fidelizados a sus clientes existe mejor clima laboral, porque los clientes llaman menos para quejarse y porque hay menos roces entre departamentos, porque se producen menos conflictos con los clientes. Además, se reducen costos. Cada venta cuesta menos dinero porque me cuesta menos trabajo convencer al cliente. Me permite tener precios estables. Si mi cliente está fidelizado y me compra repetidamente, pues estará acostumbrado a comprar siempre el mismo precio. No tengo que hacer promociones para captar nuevos clientes. Y finalmente, los propios clientes venden a otros clientes. Entonces, por eso utilizo estos corazoncitos. La fidelización es el objetivo último del que me quieran y es fundamental. Además, reduce la competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que difícilmente, si mi cliente es fiel, va a permitir que entre un competidor. Normalmente la satisfacción del cliente, ¿en qué se basa? Pues se basa en un equilibrio entre las expectativas del cliente y lo que obtiene a cambio. Si el rendimiento que obtiene un cliente está por debajo de sus expectativas, el cliente estará insatisfecho. Si el rendimiento que obtiene el cliente es igual a sus expectativas, el cliente estará satisfecho. Pero si el rendimiento que obtiene está por encima de sus expectativas, el cliente estará complacido, que es un nivel superior de cliente satisfecho. ¿Quiénes son los clientes fidelizados? Normalmente fidelizamos a los clientes complacidos. Entonces, tenemos que saber cuáles son los fundamentos de la fidelidad. Ya hemos dicho el primero, la satisfacción del cliente. Pero también hay otros fundamentos de la fidelidad, que es las barreras de cambiar. Hay clientes que se mantienen fieles a una empresa por sus propias resistencias a cambiar. Ojo, ¿os acordáis lo que decía antes? Si yo, mi compañía telefónica, he firmado un contrato de permanencia y me penaliza por cambiar, pues durante un tiempo podré creer que el cliente está fidelizado. Eso no es cierto. En realidad, el cliente no estará fidelizado porque en cuanto pueda, en cuanto esa barrera del coste de cambio desaparezca, se irá. Pero es verdad que a veces esta barrera de cambio está en la mente del cliente y el cliente no le apetece hacer el esfuerzo de buscar un proveedor alternativo. Es más, puede ocurrir incluso que el cliente diga, no estoy muy contento con mi proveedor, pero las alternativas me parecen peores. Eso es la percepción de la competencia. Eso les pasa, por ejemplo, a muchos clientes de Movistar. Muchos clientes de Movistar pueden estar descontentos con el servicio que reciben de su proveedor, pero consideran que las alternativas del mercado no son satisfactorias. En ese caso, ¿tenemos un cliente fidelizado? Hombre, sí está fidelizado. Si yo creo que mi proveedor no es perfecto, pero es el mejor que existe, pues es una forma de fidelizar. Y, por supuesto, para saber hasta qué punto mi cliente está fidelizado y mantenerlo fidelizado, necesito saber algo fundamental y que hemos dicho antes. Difícilmente voy a saber cómo fidelizar a mi cliente si no conozco sus expectativas. Esto es fundamental. Entonces, la única forma de conocer las expectativas de mi cliente es preguntárselas. ¿Cómo? Con encuestas, por ejemplo. Con acuerdos con ciertos clientes con los que hablo, a los que invito incluso a participar en grupos de trabajo que me propongan cómo deben ser mis productos, que me digan qué esperan de mí. Por supuesto, analizando las quejas y sugerencias, porque las quejas y sugerencias me dicen lo que el cliente esperaba y que yo no le di. Luego me van a hablar claramente de las expectativas de los clientes. ¿De acuerdo?
Entonces, es fundamental medir el grado de satisfacción de los clientes. Y ojo, muchas veces pensamos que las empresas pequeñas no tienen capacidad de hacerlo. Mentira, las empresas pequeñas tienen herramientas sencillas para medir la satisfacción, el grado de satisfacción de sus clientes. Lo veremos en módulos posteriores y veremos cómo utilizar una herramienta gratuita como es Google Forms, por ejemplo, para hacer encuestas súper interesantes a nuestros clientes que pueden contestar en 10 segundos en su móvil. Y cómo utilizar herramientas tipo WhatsApp, Facebook o lo que sea para hacerle encuestas de satisfacción a nuestros clientes. Ágiles, divertidas y que les apetezca contestar. E incluso asociarlas a concursos, a premios, etc. Y para terminar, ¿por qué por qué es importante tener a los clientes satisfechos? ¿Por qué es importante que nos quieran? Porque el cliente satisfecho cumple las 3 R's. Esto es una creación mía basada en mi experiencia con clientes satisfechos. Repite compra, recomienda a su entorno, es decir, nos recomienda y además rechaza la competencia. Cuando la competencia viene, el cliente que está satisfecho, que está complacido, le dice a la competencia, mira, todo lo que me estás contando me parece muy bien, pero no voy a cambiar porque estoy muy satisfecho con mi proveedor. Por lo tanto, es importante conseguir que nuestros clientes estén satisfechos. Y con esto terminamos esta primera unidad de aprendizaje. Y como resumen, pues el marketing hemos dicho que es analizar y satisfacer las necesidades de los clientes para poder vender, para poder estar en el mercado. Un plan de marketing tiene diferentes fases, hay que hacer un análisis, un diagnóstico de la situación, formular objetivos, establecer planes, hacer un presupuesto y controlar que se está cumpliendo el plan. Las variables del marketing mix son fundamentalmente producto, precio, distribución y comunicación, y las empresas deben medir la satisfacción de sus clientes, conocer sus expectativas con el fin de fidelizarlos. Nos dice las estadísticas que mantener un cliente satisfecho cuesta 7 veces menos que conseguir un cliente nuevo. Y con esto lo dejo hasta el próximo vídeo de la próxima unidad de aprendizaje.